Bueno, hoy voy a hablar sobre API Design, sobre algunos conceptos claves de lo que es API Design. Y bueno, primero que todo, ¿qué es una API? Una API significa Interfaz de Programación de Aplicaciones, que es básicamente una interfaz para exponer datos y funcionalidades de aplicaciones. Una API puede ser completamente personalizada, específica de un componente o puede diseñarse según un estándar de la industria para garantizar la interoperabilidad. Simplifica la programación, abstrayendo la implementación y exponiendo solo los objetos o acciones que el desarrollador necesita. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un navegador que está enviando una solicitud a una API, la cual recuperará información de la base de datos y la enviará de vuelta al navegador como respuesta. Eh, bueno, ahora voy a hablar sobre uno de estos estándares, que es REST. Y bueno, primero que nada, ¿qué significa REST? REST es un pseudocrónimo bueno, en inglés vendría a ser Representational State Transfer, que en español sería transferencia de estado representacional. Y bueno, la idea aquí es que la transferencia de datos o el estado sea representativo de los tipos de mensajes que se desea utilizar. Esto tiene algunas limitaciones como la separación del cliente y servidor, que toda solicitud del servidor no debe depender del estado, que toda solicitud que se realice debe admitir la capacidad de almacenamiento en caché y que se utilizará una interfaz uniforme. Y bueno, cuando diseñas una API, estás diseñando cada parte de ella. Entonces, vamos a empezar con lo que vendría a ser el request. Y bueno, primero que nada tenemos el endpoint. Tenemos el método, que es el indicador de cuál es la intención de hacer en este endpoint. Luego tenemos los encabezados, que bueno, se utilizan para proporcionar información adicional. Y el cuerpo, que es opcional. Y bueno, en el caso de la respuesta tenemos lo que es el código de estado, que indica qué tipo de respuesta se enviará de regreso al cliente. Luego tenemos también encabezados y finalmente el cuerpo, que es lo que el cliente ha pedido. Entonces empezamos con la anatomía del request o solicitud. Y bueno, tenemos el endpoint, que es básicamente la URL que estás pidiendo, ¿no? Entonces, es el punto de partida de la API a la que se realiza la solicitud, el root endpoint. Tenemos aquí el root endpoint, por ejemplo, en este caso tenemos el root endpoint vendría a ser api.github.com. Luego tenemos el path, que vendría a determinar el recurso que está solicitando. Por ejemplo, aquí se está solicitando el recurso de usuarios, por ejemplo, bueno, en realidad repositorios de un usuario, ¿no? Vendría a ser users, cierto usuario, los repositorios, ¿no? En este caso podemos decir que los sustantivos son buenos, por ejemplo, users, y se prefieren sobre los verbos. Por ejemplo, get users. Se prefiere siempre usar sustantivos. Y finalmente tenemos los parámetros, que son opcionales. Y estos modifican tu solicitud con pares clave-valor. Por lo general se usan para formato, para paginación, para ordenar, para buscar. Y estos comienzan con un signo de interrogación, por ejemplo esto, el signo de interrogación. Y cada par de parámetros se separa por el signo de ampersand. Luego tenemos lo que vendría a ser el método o verbo, el cual especifica el tipo de solicitud que se envía al servidor. Entonces tenemos, por ejemplo, el método get, que es usado para obtener o leer un recurso del servidor. Este es el método por default. Luego tenemos el método post, que es usado para crear un nuevo recurso en el servidor. Tenemos los métodos put y patch,
que son usados para actualizar un recurso, y el método delete, que es usado para borrar un recurso. Hay muchos más verbos, pero estos son los más comunes y se utilizan para realizar se utiliza para realizar 4 acciones posibles, que son el CRUD, que es crear, leer, actualizar y eliminar. Y bueno, primeramente, ¿cuál es la diferencia entre put y patch? Esos dos verbos se usan para actualizar un recurso, pero put se usa para actualizar la información de una entidad por completo. Entonces sobrescribe el recurso por completo. Por lo cual, uno debería enviar todos los campos de un recurso cuando se usa el método put. En cambio, con el método patch, este aplica una actualización parcial, lo cual significa que solo se deben enviar los datos que se desea actualizar y no va a afectar nada más, ¿no? Por ejemplo, acá solamente se está actualizando el campo email y los demás datos no se van a modificar. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito de un ejemplo de lo que vendría a ser los métodos. Y, por ejemplo, acá tenemos el recurso users, recurso de usuarios. Entonces, si nosotros usamos el método get sobre este recurso users, lo que se esperaría es obtener una lista de usuarios, obtener todos los usuarios, ¿no? En cambio, si se usa, por ejemplo, el método post sobre este recurso users, se esperaría crear un nuevo user, ¿no? Un nuevo usuario, crear un nuevo ítem. Luego tenemos los métodos put and patch, que bueno, se usan para actualizar. Si usamos put o patch sobre directamente users, se esperaría hacer un update en bloque, ¿no? Un update en bloque. Y con el método delete, no se esperaría poder usar el método delete sobre el recurso users, a menos que, claro, que quieras eliminar todos los usuarios, ¿no? Lo cual no creo que sea una buena idea. Luego, por ejemplo, otro recurso que vendría a ser un usuario en específico, o sea, por ejemplo, users con el ID 1, que sería el usuario que tiene el ID número 1. Con el método get se esperaría obtener este usuario, obtener este ítem en específico. Con el método post no se esperaría poder hacer algo porque no tendría sentido crear algo dentro de esto, ¿no? O sea, crear un usuario dentro de un usuario en específico, ¿no? Entonces esperaríamos un error. Bueno, con put y patch esperaría poder actualizar este usuario y con delete poder eliminar el usuario. Luego tenemos acá un concepto interesante que se llama la independencia. Y bueno, lo que sucede es que cuando diseñas una API REST, debes tener en cuenta que los consumidores de la API pueden cometer errores y los usuarios pueden escribir código de tal manera que pueden llegar solicitudes duplicadas a la API. Estas solicitudes duplicadas pueden ser involuntarias o también pueden ser intencionales. Por ejemplo, si es que ha habido problemas de tiempo de espera o de la red. Entonces, se debería diseñar una API que sea tolerante a estas fallas, ¿no? Para que las solicitudes duplicadas no dejen al sistema inestable. Entonces, por ejemplo, si es que uno invoca n veces una misma solicitud get, bueno, no pasa nada porque get nunca cambia el estado de ningún recurso en el servidor, simplemente obtiene recursos del servidor, no modifica nada. Entonces, entonces se podría decir que get es un método idempotente porque si se invoca n veces no cambia el estado, ¿no? Luego tenemos el método post. Y bueno, el API, los métodos posts se usan para crear un nuevo recurso en el servidor. Entonces, si uno invoca la misma solicitud post n veces, se va a tener n nuevos recursos en el servidor. Entonces, se dice que post no es un método idempotente. Luego tenemos put y patch, que se utiliza para actualizar el estado de un recurso. Pero si se invoca una API put o patch n veces, la primera solicitud va a actualizar el recurso y el resto simplemente sobreescribirá el mismo estado una y otra vez. Entonces, se puede decir que put y patch sí son idempotentes.
Luego tenemos el método delete. Bueno, en el caso de delete, cuando se invoca n solicitudes iguales, la primera eliminará el recurso y la respuesta será un código de estado de éxito, o sea que sí se pudo eliminar el recurso. Y las demás deberían devolver un estado de no encontrado, de 404, que vamos a ver luego. Y bueno, se puede notar que la respuesta es diferente, pero no hay un cambio de estado para ningún otro recurso, porque el recurso original ya está eliminado. Entonces, a pesar que invoques n veces delete, el resultado será el mismo, ¿no? Solamente un recurso eliminado. Y por lo tanto también es idempotente. Bueno, luego están las cabeceras de la solicitud, la cual se usa para proporcionar información adicional al servidor. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, la cabecera accept se utiliza para decir al servidor qué tipo de contenido se espera o se prefiere como respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo al servidor, en mi solicitud, le estoy diciendo que yo quiero que la respuesta tenga formato application JSON, ¿no? que sea un JSON. En cambio, acá yo le estoy diciendo al servidor, quiero que me devuelvas un XML, ¿no? O sea, la data que te estoy pidiendo, devuélvemela en formato XML. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, content type, que se usa tanto desde la solicitud como desde la respuesta y ayuda a interpretar correctamente la información. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo al servidor, lo que yo te estoy mandando está en formato JSON. Y bueno, luego tenemos otro concepto interesante, que es la negociación de contenido. Y esta se refiere a los mecanismos que permiten ofrecer diferentes representaciones de un recurso en una misma URL, en un mismo endpoint. De modo que los navegadores pueden especificar qué versión se adapta mejor a sus capacidades. Bueno, realmente no solo los navegadores, ¿no? Podría ser, digamos, también una app de celular o cualquier cliente que vaya a usar este API, ¿no? Entonces, un recurso puede estar disponible en varias representaciones. Por ejemplo, puede estar disponible en diferentes idiomas o en diferentes formatos. Entonces, aquí, por ejemplo, le estamos diciendo que preferimos el idioma alemán, que vendría a ser este DE, es el alemán, si es posible, ¿no? O sea, si es que existe data en ese idioma. Y si no, devuélveme la información en inglés, ¿no? Y este Q es el factor de calidad, bueno, o de preferencia, lo podríamos llamar también, ¿no? O sea, yo prefiero el alemán sobre el inglés. O aquí en este segundo ejemplo, donde, bueno, por cada, que se refiere a los formatos, aquí le estoy diciendo que yo prefiero HTML, si es que no hay HTML, bueno, dame cualquier tipo de texto. Y para las imágenes, yo prefiero los GIF. Si es que, bueno, no hay GIF, dame JPGs, y si no, dame cualquier tipo de imagen, ¿no? Y si no hay ni textos ni imágenes, ya dame cualquier tipo de contenido, pero claro, con la menor proporción, ¿no? Luego tenemos el cuerpo de la solicitud, que se usa solamente con los métodos post, put, patch y delete, porque bueno, get solamente es para obtener información, no le estás enviando nada al servidor. Entonces aquí tenemos un ejemplo de data que se está mandando al servidor a través de una API, ¿no? Y aquí se le manda el cuerpo. Luego tenemos la anatomía de la respuesta, de response. Y primeramente tenemos los códigos de estado. Podemos ver aquí que hay 5 familias principales y vamos a verlas una por una. Empezamos con los códigos de la familia 100. Esta respuesta es una respuesta informativa que indica que la solicitud fue recibida y comprendida. Esta se emite de forma provisional mientras continúa el procesamiento de la solicitud y alerta al cliente para que espere una respuesta final. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los códigos 100, Continue, 101, Switching Protocol, 102, Processing, por ejemplo. Luego tenemos los estados de la familia 200, que indica que la solicitud se ha realizado correctamente. Entonces tenemos aquí el famoso 200, ok,
El 201, created, 202, accepted, 203, no authoritative information, y 204, no content. Luego tenemos la familia 300. Y esta clase de código de estado indica que el cliente debe realizar una acción adicional para completar la solicitud. Aquí el cliente vendría a ser un agente de usuario, que podría ser, por ejemplo, el navegador, por ejemplo, Chrome, digamos. El navegador puede redirigir automáticamente la solicitud y detectar e intervenir para evitar redireccionamientos cíclicos, ¿no? Acá como en el meme, o sea, redireccionamientos cíclicos. Entonces, aquí en esta familia tenemos, por ejemplo, el 300, multiple choices, 301, move permanently, 302 found, 303 see other, and 304 no modified. Luego tenemos la familia 400, que te indica que hay un error que se ha originado desde el cliente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el método 400, bad request, 401 unauthorized, 403 forbidden, 404 not found, el famoso not found cuando estás llamando a un recurso que no existe, es el famoso 404, y 405 method total load. Luego tenemos la familia 500. Esta familia indica que hay un error que se ha originado desde el servidor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el 500, que es Internal Server Error, 501 no implementado, 502 Bad Gateway y 503 Service Unavailable. Luego tenemos las cabeceras de la respuesta. Tal como en la solicitud también tenía cabeceras, la respuesta también puede tener cabeceras. Y esas se usan también para enviar información extra al usuario. Bueno, de igual manera que las cabeceras de la solicitud, se puede usar para varias cosas, ¿no? Como proveer información sobre el cuerpo de la respuesta. Por ejemplo, acá yo le estoy diciendo que la respuesta tiene un formato JSON, ¿no? O por ejemplo, acá te estoy diciendo que la respuesta tiene un formato XML. Y bueno, sobre cómo estructurar la respuesta, en realidad depende de cada uno cómo diseñar una respuesta de API. Sin embargo, bueno, siempre hay algunas consideraciones. Y lo más importante de todo es que se piense en lo que es más útil para las personas que van a usar la API. Y bueno, otra cosa es ser coherente también, no mezclar, por ejemplo, camel case con snake case. O cuando se devuelve una colección de elementos, considerar usar paginación. Porque, bueno, imagínense que tienes 1 millón de usuarios y no creo que, que alguien cuando llama a una API de usuarios quiera tener 1 millón de usuarios de frente, ¿no? Eso podría inundar el servidor, la red del usuario, con toda esa información, ¿no? Y además se desea evitar que las personas simplemente descarguen todos esos datos accidentalmente, ¿no? Por tema de seguridad. Bueno, luego tenemos lo que es la autenticación, lo cual evita que otros se hagan pasar por ti. Y bueno, dado que las solicitudes post, put, patch y delete alteran la base de datos, los desarrolladores casi siempre colocan estos métodos detrás de un muro de autenticación. O sea que una persona no podría usar estos métodos sobre un recurso si es que no está autenticado, ¿no? Pero bueno, en algunos casos también una solicitud GET también requeriría autenticación, como por ejemplo cuando quieres acceder a tu cuenta bancaria para verificar tu saldo actual. Entonces, hay varios métodos de autenticación. Primeramente tenemos el más sencillo, que es con un usuario y una contraseña, también llamado como autenticación básica. Y este es el método más directo y sencillo, pero realmente no se recomienda porque debido a su vulnerabilidad, ¿no? Con este método, el remitente coloca un nombre de usuario y contraseña en el encabezado de la solicitud, como podemos ver acá, ¿no? Es acá un ejemplo de lo que vendría a ser una autenticación básica.
Luego, este nombre de usuario y contraseña se codifican con base 64, que es una técnica de codificación que convierte este nombre de usuario y contraseña en un conjunto de 64 caracteres para garantizar una transmisión segura. Luego tenemos lo que vendría a ser la autenticación por token o autenticación del portador. Y esto puede entenderse como dar acceso al portador del token. Y bueno, lo más probable es que este token sea una cadena críptica. Generalmente esta cadena es generada por el servidor en respuesta a una solicitud de inicio de sesión. Y el cliente debe enviar ese token en el encabezado de autorización cuando realiza solicitudes a recursos protegidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos el cliente envía sus credenciales, el servidor le retorna un token y luego el cliente incluye este token en una cabecera, de autenticación en las siguientes llamadas, ¿no? La siguiente vez que use cualquier recurso. Y el servidor valida el token y bueno, envía la respuesta. Luego tenemos lo que es las claves API. Y estas se crearon como una solución a los primeros problemas de la autenticación básica. Y en este método se asigna un valor un valor generado único a cada usuario la primera vez que inicia sesión, lo que significa que el usuario es conocido. Luego, cuando el usuario intenta volver a ingresar al sistema, su clave única, que a veces es generada a partir de combinación de su hardware y datos de su IP, se usa para demostrar que es el mismo usuario que antes. Existen algunas razones para usar claves API. En primer lugar, lo más importante es que es algo simple. El problema, al igual que la autenticación básica, es que a pesar que cualquiera que hace una solicitud a un servicio, eh, o sea, el problema es que cuando cualquiera que hace una solicitud a un servicio transmite la clave, y en teoría esta clave se puede recoger con la misma facilidad que cualquier transmisión de red. Entonces, si en algún punto de toda la red es inseguro, toda la red va a estar expuesta. Luego tenemos lo que es OAuth. Y bueno, aquí tenemos una versión simplificada de lo que vendría a ser un esquema OAuth. Y por ejemplo, si tomamos a GitHub como un ejemplo, y un usuario quiere usar una aplicación tercera para analizar, digamos, su código fuente en GitHub. Entonces tendríamos estos pasos, ¿no? Su aplicación, que vendría a ser un cliente, su aplicación solicita al usuario que inicie sesión, ¿no? Y el usuario inicia sesión, el usuario le da clic en el botón de inicio de sesión y su aplicación lo redireccionará a la página de autorización de GitHub. Entonces, el usuario hace clic en el botón de permitir para decirle a GitHub que otorga el acceso, ¿no? Entonces, el servidor de GitHub va a emitir un token de acceso a la aplicación tercera, ¿no? A la aplicación cliente. Y entonces con este token de acceso, la aplicación cliente puede utilizarla para ver el código fuente de GitHub, ¿no? Analizar el código fuente y devolver al usuario bueno, lo que está pidiendo, ¿no? Bueno, eso vendría a ser simplificado cómo funciona el esquema OAuth. Y bueno, lo más importante tener en cuenta es que un cliente obtenga un token de acceso a través de un servicio de terceros. Luego tenemos lo que vendría a ser el versionamiento. Y bueno, primeramente, ¿por qué deberíamos considerar el uso de versiones de APIs? A veces las APIs pueden variar tanto que es necesario actualizar a otra versión. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una aplicación móvil que utiliza todavía endpoints antiguos, ¿no? Tienes muchos usuarios que usan todavía la versión antigua con endpoints antiguos. Entonces uno debería poder mantener esta API antigua hasta que los usuarios actualicen a la nueva versión, ¿no? Entonces vas a tener dos versiones en paralelo conviviendo y a las cuales las dos tienen que coexistir, ¿no? Existir juntas. Entonces,
uno podría solicitar una versión de API específica de muchas formas. Por ejemplo, como podemos ver acá directamente en el endpoint, aquí le estoy mandando la versión, ¿no? Yo quiero la versión 1.1 de la API de Twitter. O, por ejemplo, también en el caso de GitHub, que se está pidiendo la versión en una cabecera de la solicitud. Acá se está mandando la cabecera accept con todo esto que me está diciendo que estoy pidiendo la versión 3 de esta API de GitHub. Y bueno, en verdad la forma que se elija se va a depender de cómo está escrita la API, de qué es lo que crees que le va a convenir más a las personas que van a usar esta API. Y bueno, algo extra es que esta no necesariamente se tiene que usar la cabecera accept, o sea, incluso se podría usar una cabecera customizada. No sé, puedes ponerle una cabecera llamada mi cabecera, ¿no? Y ahí le mandas la versión. La cuestión es que tu aplicación tiene que saber leer eso, ¿no? Saber leer esa cabecera para saber que el usuario te está pidiendo una cierta versión, ¿no? Y bueno, claro, hay ventajas y desventajas de estos métodos. Por ejemplo, en la primera forma, que es a través del endpoint, las ventajas es que es muy, muy claro dónde se pone la versión, es muy directo. Y las personas pueden saber fácilmente qué versión están usando, ¿no? Y bueno, un contra podría ser que cada vez que se tenga que hacer un cambio de versión, se va a necesitar que los clientes cambien todos los endpoints con el nuevo número, ¿no? El nuevo número de versión. En cambio, de la segunda manera, esto de acá separa el endpoint separa el endpoint de las cabeceras, ¿no? O sea, la versión se está mandando en las cabeceras, entonces yo no necesito realmente modificar el endpoint, sino las cabeceras, ¿no? Los endpoints están separados. Y esto se puede considerar como más desacoplado, ¿no? Podría ser más ordenado. Y bueno, un contra es que esto podría pasar desapercibido. O sea, que el cliente se olvide de cambiar la versión y no lo vea mucho, ¿no? Porque, claro, el cliente podría estar más viendo los endpoints que viendo las cabeceras, ¿no? Entonces puede pasar un poco más desapercibido. Y bueno, finalmente, hay muchas librerías que te pueden ayudar a crear tus APIs. Y bueno, hoy día voy a mostrar una demo pequeñita sobre lo que vendría a ser JSON API. Y pasamos a la demo. Bueno, aquí podemos ver una API que es de cursos. Entonces, tenemos lo que vendría a ser el endpoint, que es esto, el API de cursos, y todos estos los parámetros, ¿no? Entonces, acá yo le estoy diciendo que quiero todos los cursos y quiero incluir a los profesores, el ciclo y los estudiantes, ¿no? Y también JSON API te ayuda a seleccionar ciertos campos de cada, digamos, tabla objeto. Por ejemplo, de los cursos, yo solamente quiero el nombre, la descripción, el salón, los profesores, el profesor, mejor dicho, los estudiantes, el ciclo. Y de todo lo que sean usuarios, que vendría a ser, por ejemplo, los estudiantes, los profesores, solamente quiero el nombre, no quiero nada más, ¿no? Y del ciclo también solamente quiero el nombre. Entonces aquí podemos ver, bueno, por ejemplo, acá tenemos dos cursos. Vemos esto es de tipo cursos, los atributos. Tenemos un slug, el nombre del curso, una descripción, el salón, un estado. Y acá tenemos lo que vendría a ser las relaciones. Entonces, acá puedo saber que este curso tiene un profesor que es un usuario, que es de tipo usuario, y tiene este ID, ¿no? Igual el ciclo es de tipo ciclo si tiene el ID 1. Y igualmente la lista de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, incluimos en el API hemos incluido al profesor y a los estudiantes, así que en lo que vendría a ser la sección de
included, esta sección. Aquí vendría a estar todo lo que es el profesor, los estudiantes, el ciclo, todo lo que sea incluido, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Todo lo que son tipo usuario solamente nos está devolviendo el name y nada más, ¿no? O sea, no, porque eso es lo que le hemos dicho, que solamente me devuelve el nombre, ¿no? Y igual para el ciclo, que debe estar por aquí está el ciclo, ¿no? Para el ciclo solamente quiero el nombre también. Luego, bueno, acá hay otra API. Aquí estoy llamando a los estudiantes que sean del curso con ID 1. Entonces tengo una API courses/1/students, ¿no? Y acá estoy usando paginación. Entonces aquí estoy diciéndole que quiero la página número 1 y que cada página solamente tenga 5 elementos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que hay 5 elementos. Y acá me dice cuánto es la cantidad total de estudiantes, ¿no? Que son 9 y aquí hay 2 páginas, ¿no? Entonces yo puedo navegar fácilmente entre las páginas. Digamos, le he dado clic a Next, entonces ahora estos son los estudiantes que faltaban, ¿no? La página número 2. Igual puedo regresar y bueno, regresar a donde estaba antes, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Claro, hay más librerías, por ejemplo, una también muy conocida es GraphQL. Y bueno, también es muy interesante. Y bueno, eso sería todo. Y gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Primero, gracias Alexandra por tu presentación, estuvo muy chévere, estuvo muy divertida. Bueno, tenemos una pregunta que la respondiste, no, creo que sin querer, pero podrías dar como un resumen para que quede. Si es que se pueden mandar los headers que no sean los definidos en el spec. Por ejemplo, si se quiere identificar un request de una forma distinta al user agent. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Sí. No sé si se me escucha bien. Listo. Si es que se pueden mandar headers que no sean los definidos en el spec. Ya. Sí, se pueden mandar headers custom. O sea, tú puedes crear un header llamado, por ejemplo, mi header, mi cabecera. Y claro, sería cuestión que en el desarrollo se sepa leer esa cabecera, ¿no? O sea, saber que existe esa cabecera y leerla. O sea, depende de cada uno, ¿no? Si quieres usar Bueno, en realidad, o sea, lo más recomendado creo es usar las cabeceras estándar. Pero bueno, en situaciones especiales, claro, podrías crear una cabecera custom, ¿no? Por ejemplo, para lo de las versiones, ¿no? Sí, gracias. Yo tengo una... bueno, hay otra pregunta. Dice, si estas prácticas también se podrían usar en una API en Python. Sí, realmente, o sea, es independiente del lenguaje de programación. Bueno, REST en realidad es digamos, un estándar de cómo diseñar APIs, pero sí, o sea, es independiente del lenguaje de programación que se usa. Ok. Dice, ¿qué desventajas has encontrado sobre REST frente a otros enfoques? Interesante pregunta. Ventajas. Bueno, realmente, o sea, REST tiene unas, digamos, ah, principios, no sé si llamarlo principios exactamente, Sí, pero sí. muchas de las librerías no siguen exactamente los principios, o sea, al pie de la letra, ¿no? Siempre hay una flexibilidad. O sea, o sea, se puede decir que crear una API RESTful, que no es exactamente el 100% los principios REST, pero se tiende a hacer REST, es es una buena práctica, ¿no? Es bastante ordenado y
creo que no he encontrado alguna desventaja por el momento. Ok, ok. Hay otra pregunta. Yo tengo una, la voy a hacer al final. Solo es una recomendación que quiero pedirte. A ver, dice, cuando hago un login en una API, ¿dónde almaceno el estado de la sesión? Session storage, cookies, ¿y cuál sería una buena práctica? El estado de la sesión. Bueno, en realidad depende. O sea, claro, podrías almacenar la sesión en las cookies, puedes hacerlo. Claro, pero no estoy segura si es la mejor opción. Eh, si deseas, Yo creo que es lo lo más reviso. común, ¿no? ¿Cómo? Siempre, o sea, siempre que he visto en API, siempre he visto que lo guardan en cookies la sesión. No como para que quede ahí Sí, en todos los requests que se vayan a enviar próximo. sí, por lo No general sí. sé si es la opción más segura, pero pues funciona. Sí, o sea, es lo más común guardarlo en las cookies, pero sí, o sea, hay ciertas vulnerabilidades, ¿no? Eh, Claro. sí, o sea, no, por el momento, bueno, tendría que investigar un poco más si es que cuál sería la opción más segura, en todo caso, pero sí, cookies es lo más común. Aquí, gracias. Y bueno, ahora sí voy a pedir mi pregunta antes que alguien me gane. Este, al acerca de, cuando estabas hablando acerca de la URL, la URI, como una recomendación de que sea un sustantivo. No sé si tienes algún otro como estándar o tip que podamos usar para construir esta parte de la URL del Ya, endpoint. sí, bueno, de repente algo que se me pasó a mencionar es que, bueno, como lo mostré en la demo también, y no lo he mencionado en la presentación, por ejemplo, se tuvo en la demo un endpoint que era cursos slash ID, o sea, por ejemplo, el ID número uno, el curso con el ID número uno, y slash students, ¿no? Entonces, bueno, es una buena práctica agrupar recursos relacionados. O sea, por ejemplo, un curso tiene muchos estudiantes, ¿no? Entonces mi API me va a indicar eso también, ¿no? Que del curso con ID 1 puedo obtener todos sus estudiantes. Entonces, es una buena práctica tener los recursos relacionados de esa manera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los recursos son de dos palabras? Ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero ¿qué más? Eh, o sea, ¿cómo lo harías la separación, no? Con no sé, un camel case, o todo junto nada más, o con un espacio. O sea, Ah, ¿cómo lo ok, harías ok. en ese caso? Sí, es una buena pregunta. En verdad depende de cada uno, o sea, de la persona que diseña el API. Ujú. Eh, si, si la persona opta por usar el camel case, eh, claro, todas sus APIs deberían usar el camel case para tener para que esté todo uniforme. Y claro, si opta también por separar las palabras con guión bajo, digamos, también todas sus APIs deberían seguir ese principio, ¿no? Ese orden para que sea todo uniforme. Aquí. Sí, sí, tiene sentido. Sí, tiene más sentido. Ok, listo. Eh, no tenemos más preguntas, Alexandra. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Em, no sé si tienes unas palabras finales, como, no sé, vengan los siguientes meetups antes de terminar. No, bueno, bueno, gracias por la oportunidad de compartir esto en este meetup. Y bueno, espero que sigan habiendo más meetups y que la gente siga interesada por aprender, ¿no? Y compartir también, compartir sus conocimientos. Y eso, gracias.